Bueno, hola, buenas noches. Pasa ya el tiempo y ya estamos hablando hoy sobre el cierre de Sapiens. La anterior sesión hablamos intensamente sobre El viejo y el mar, un gran libro de Ernest Hemingway, pero hoy nos abocaremos a un escritor un poco revolucionario, visionario también a su vez, pero muy interesante. Voy a abrir la conversación y después tengo planeado algunas dinámicas que me gustaría que por favor, como decimos a veces en la academia, suelten todo lo que traigan hoy, porque la conversación tiene que ser de una altura diferente. Sapiens, ¿qué es Sapiens? Bueno, es una breve historia de la humanidad. ¿Por qué es importante conocer la historia? Por muchas razones, pero la principal, si no sabemos de dónde venimos, menos podemos conocer hacia dónde podemos ir. Ahora, Yuval Noah Harari, ¿qué hace con nosotros? Ampliarnos la mente, pero de una forma accesible y también entender cómo hemos llegado hasta determinado momento. El libro hace algunas pautas temporales y define algunos horizontes muy importantes, pero también hay expresiones que dicen lo que uno hace hoy es lo que va a recibir mañana. El libro es un claro ejemplo de ello. Como las acciones que se han venido desarrollando y las decisiones alrededor del tema son lo que ha moldeado el presente, ni más ni menos. La evolución del Homo sapiens, la revolución cognitiva, la parte agrícola y la unificación de la humanidad, y sobre todo con la revolución científica, son quizás temazos poco conversados o a veces tocados de una forma desagregada, pero no los hemos visto en la integralidad y tampoco nos hemos puesto a entender cómo han marcado la historia que conocemos hoy y el mundo y la sociedad per se. La revolución cognitiva, por ejemplo, ¿qué nos permitió? La capacidad de crear, de compartir historias y mitos. Pero esto también llevó a la creación de varias sociedades, algunas muy complejas por su cultura y otras muy cooperativas que entendieron que esa era la ruta para salir adelante. Ahora bien, de todo esto, los medios de comunicación y la publicidad, ¿sobre qué se basan? Sobre historias narrativas para influir en cómo la gente piensa y actúa. Ahora, la creación de esas historias, también tenemos que ser honestos. La hemos visto en el cine. Y hoy, eso que veíamos en esa pantalla grande, lo vemos en la realidad. Entonces vamos a empezar hablando sobre cada una de las revoluciones. Yo voy a guiar la conversación, pero ahorita quiero que nos centremos, por favor, en los aportes de cada uno sobre la revolución cognitiva específicamente. Entonces, a este tenor, me gustaría saber quién quiere empezar. Veo a María con esas ganas de empezar. Entonces le vamos a dar la palabra a María. María, bienvenida a este su club de lectura y ahorita vamos a hacer como siempre hemos hecho, darle la bienvenida, perdón María, a Lisette. Lisette Zumbado se nos unió hoy por primera vez a este club, a este espacio seguro, a este grupo de amigos y amigas que míralos bien, escúchalos, porque estoy convencido de que cada uno va a nutrir tu vida y tu caminar profesional. Lisette, si gustas te presentas, enciendas la cámara para que todos te volvamos a ver, por favor. Tienes que encender el micrófono. Cierto, disculpen. Para Buenas nada. noches. Mi Hola. nombre es... ¿Perdón? Dale, seguí. Mi nombre es Lisette Zumbado y estoy muy contenta de estar acá. Espero enriquecerme mucho de estos conocimientos y poder leer y aprender, sobre todo analizar suficiente todos los textos. Y estoy muy nerviosa. Sobre todo para enriquecer conocimientos. Bienvenida y tranquila que aquí todos pasamos nerviosos todo el rato con este profesor que tanto molesta.
Entonces, por ello no te preocupes, siéntete como en tu casa, como si estuvieras Muchas tomando gracias. café con tu familia, con tus papás, con alguien cercano, principalmente con alguien cercano que no te va a criticar, no te va a juzgar, no te va a señalar, no te va a herir, simple y sencillamente te va a escuchar y te va a nutrir, que eso es para esto hemos creado este espacio, ¿oíste? Entonces, recibe una Muchas gracias. gran bienvenida. Muchas gracias. Muy bien. María, no crea que se me había escapado la idea. Entonces empecemos con la revolución cognitiva porque hay mucho que decir ahí. A ver. Sí, gracias, profesor. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, cuando empieza, ¿verdad? El texto de la revolución cognitiva, específicamente este apartado, pues llama la atención también, bueno, y en todo el libro en general, las figuras que se presentan, ¿verdad? Porque entonces ahí vamos viendo cómo podríamos pensar cómo va evolucionando el arte, ¿verdad? A través de la evolución también y de cómo se fue evolucionando todos los seres, ¿verdad? Este, También pues llama la atención cuando habla, dice, por ejemplo, una parte que dice de los que tengo subrayados, hubo humanos mucho antes de que hubiera historia, animales muy parecidos a los humanos modernos, aparecieron por primera vez hace unos 2,5 millones de años, ¿verdad? Y entonces habla de cómo empiezan en África Occidental, ¿verdad? Y luego se fueron extendiendo. También recuerdo ahí donde hablaban, pues, de diferentes, de cómo fueron evolucionando los diferentes rasgos fisiológicos también para, de acuerdo a las necesidades del ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerdo la historia de las personas, bueno, este, como los que tenían enanismo, ¿verdad? Porque era de acuerdo a las necesidades, que entonces que la persona más grande, ¿verdad? Las personas más grandes o los animales más grandes, estaban extintos y debido a la escasez de recursos, ¿verdad? Entonces, eso me llama también mucho la atención de cómo vamos evolucionando con respecto a, y ahí a las características de los elementos donde nos vamos desarrollando, ¿verdad? También tengo parte subrayada donde habla de ellos que dicen que a partir de que hay como un ancestros en comunes, ¿verdad? Este, y entonces ejemplifican con los leones, los tigres, los leopardos, los jaguares, ¿verdad? Que al fin de cuentas, ¿verdad? Siempre que veamos un felino van a tener como el mismo, los mismos elementos, sí, como los mismos genes en común, digamos, van a tener algunos genes en común, ¿verdad? Porque uno tal vez ve un gato tan tierno, ¿verdad? Algunos, y saber que es pariente de la pantera, ¿verdad? Que al fin de cuentas es como nosotros también hemos venido eh, evolucionando también, ¿verdad? Dentro de las otros elementos que tengo subrayados por aquí, vamos a buscar. Bueno, también llama la atención la figura número 2, donde dice que nuestros hermanos, según reconstrucciones, entonces se ve como toda la evolución de, por ejemplo, Homo rudolfensis en África Occidental, los de Asia, ¿verdad? Entonces también da como, es interesante, bueno, a mí me llamó mucho la atención las imágenes o las figuras que se presentan, que ayuda como a ser más ilustrativo. María, quiero que te detengas ahí y me digas cómo resumes todo eso que me acabas de decir. Piénsalo un momentito, por favor. Te voy a dar para que lo pienses, porque lo que dijiste todo es correcto, pero me contaste el libro. Pero yo quiero que me diga María cómo lo codifica y cómo lo interpreta. Entonces, quiero que lo pienses un momentito y cuando lo tengas, me levantes la mano, por favor. Erika, ¿qué opinas de lo que acaba de exponer muy bien María?
Recuerden, aquí leemos no para recitar, si bien recitamos es importante, recitamos, pero para codificar y cómo entendemos. Esa es la lectura analítica y comprensiva que hacemos. El libro me lo sé de todas las páginas y la gente se lo sabe también. Lo más importante y que le ha dado éxito al club y que seguirá haciéndolo, no para el club, para usted. Y lo que estoy diciendo no es que esté malo recitar. Lo que estoy diciendo es que quiero ayudarles a procesar y enfocar, que eso es muy difícil. Y eso es lo que hacemos en este club. ¿Cómo? Lo que leemos nos dice y qué nos deja. Voy a volverlo a decir. María, y me encanta que sea una estudiante tan aplicada. Hubiera sido estudiante mío, hubiera sacado 100 en todo momento, estoy seguro. ¿Cómo? Lo que leo, lo codifico, lo entiendo y lo proceso. ¿Y qué digo alrededor del tema? De lo que yo he aprendido, porque uno tiene un bagaje atrás de conocimiento. Lo tiene en la espalda, lo tiene aquí, lo tiene allá, por todo lado lo tienes. Aquí estoy trabajándole algo que se llama el lóbulo frontal, que después hablaremos de eso un poquito más adelante en otros libros. El lóbulo frontal es el centro de comando de su pensamiento. A ver, Erika. Bueno, Después sigue Gaby y después Alonso. Para mí es algo complicado porque nunca me ha gustado sociales ni biología. Que eso quede Perfecto. claro, porque siento como que fui capaz de tocar temas tan profundos de forma profesional. Si el libro fuera fantasía o de otro tipo de cosas, probablemente me inyectaría hablando. Pero voy a intentar. Como usted dijo, es una breve historia de la humanidad y lo que para mí representa o lo que yo entendí de la revolución cognitiva es el proceso que lleva al ser humano a destacarse del medio en el que se va desarrollando paso a paso y que le permite desarrollar la forma de pensar y comunicarse con los demás a su alrededor para poder transmitir más información y generar cohesión con la gente mediante mitos y chismes e historias y crear una base que coincida con los valores de todos y que trate de perpetuar, entre comillas, el bienestar general de nosotros como sapiens. Perfecto. Lo que estás diciendo es el segundo punto que quería abordar y lo voy a adelantar porque lo acabaste de decir muy bien. Los mitos y las historias son cruciales para la cooperación. Y eso aplica en cualquier estrato social. Por eso hablamos de la revolución cognitiva. Si usted quiere convencer a alguien y está en un grupo de personas y quiere liderar y no tiene la menor idea de cómo hacerlo, perfecto. Hoy es su día, porque le vamos a enseñar cómo. ¿Cómo hacerlo? Cuéntele historias, cuéntele mitos, cuéntele una sucesión de hechos que diga, me acuerdo de eso, yo me opino de eso. Y cuando te das cuenta, tienes a 10 personas opinando sobre la creación de una narración. Y esa narración es lo que fundamenta de las bases para la cooperación. Un 10, Erika. Muy bien. Gracias. Gaby. ¿Qué nos No, quieres porque decir de la yo no revolución llevo cognitiva? tanto del libro, pero sí me llamó mucho la atención de que esa parte que hablaba de los Homo sapiens son como la especie capaz de hablar o crear, hablar sobre ficción, o sea, sobre algo que no existe. Y creo que eso, bueno, es la maravilla que tenemos nosotros porque eso nos trae la creatividad, pero también nos puede traer mucha complejidad a nuestras vidas de estar pensando en cosas que no existen. O que las podemos crear con nuestras acciones y en nuestro desarrollo. Ahí es donde el libro lo dice, que la diferencia entre lo bueno y lo malo casi es indeleble, según él, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo mencionaba? Por lo que acabas de decir muy bien. Capacidad de soñar, de imaginar. Eso es algo importante. Pero perdona que te interrumpiera, pero me pareció oportuno. Por favor. No, eso, y también otra parte que a mí me hizo pensar que hubiera sido, era que
decía que nosotros no somos como, no fuimos descendientes de los neandertales, sino que en Ajá. algún punto sí convivieron o sea, convivieron todos y, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubieran aprendido a convivir? Hubiéramos sido como muchas más especies de, de humanos, por así decirlo, conviviendo, pero sí, se acabaron o se terminaron entre ellos. Así es, pero Sí, ve qué importante lo que estás diciendo. Si me permitís sintetizarlo, yo lo que diría es que la imaginación es la clave de nuestro éxito y es la clave de la revolución cognitiva. De ahí sale lo que Walt Disney bien decía: dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad que tienes para alcanzarlos. Sueños muy pequeñitos, voluntades muy cortas, cortoplacistas. Sueños radicalmente difíciles o disruptivos o diferentes, sueños y una voluntad muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que haya creatividad, para que haya innovación, tiene que haber imaginación para la generación de mundos alternativos, donde nosotros podamos crear escenarios. Y eso es lo que hacemos en la vida diaria, una creación de escenarios para la toma de decisiones. Y eso es lo que nos evita el sesgo cognitivo. De hecho, hoy les pasé algo que escribí a partir de muchas cosas que yo estoy observando en redes sociales, y es esa disputa que hay interna en las redes, que es garrafal, pero que se da por juicios eh, que a veces son de una primera entrada, lo que se llaman juicios instintivos, ¿verdad? Resulta ser que si ahorita tenemos una conversación y alguno de ustedes choca, cosa que no va a pasar, porque yo voy a mediar, pero si pasara, ya hay una percepción que se crea entre las dos partes. Y eso evita que haya un conocimiento real entre cada uno. Y esto es como cuando uno lo va a contratar en un nuevo trabajo. Cito el caso de Google. Google o otras empresas que no eran Google, por lo general te contratan, te hacen un análisis, el currículum, unos exámenes, que son los exámenes que hacen en el mercado, pero sobre ello hay una conversación que si a los 10 segundos no enganchas, la persona va a estar buscando justificaciones para no contratarte. Pero si enganchas, más bien va a buscar justificaciones para sí contratarte. Y eso es un tema de empatía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces los juicios intuitivos matan al ser humano. ¿Por qué? María, ¿ya tienes algo que contarnos o quieres un poquito más de tiempo? Sí, está bien, gracias, profe. Creo que si tuviera que resumirlo con una palabra, este capítulo lo diría como la evolución, ¿verdad? Es como el explicar, tal vez referenciando lo que usted decía al inicio, ¿verdad? La explicación de por qué somos como somos ahora, ¿verdad? Cómo el ayer nos determina el presente. Entonces, por ejemplo, donde él explica, ¿verdad? Que la parte, de la evolución, bueno, que el juego para mí, ¿verdad? O sea, tal como lo, incluso en la mitología se considera, ¿verdad? Es como el determinante de la evolución en el ser humano. Entonces, en esta única raza que somos de humanos, ¿verdad? Entonces, hasta eso uno diría, ¿verdad? O sea, ¿cómo que somos racistas? ¿Cuál racismo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo podemos ser racistas con nosotros mismos si solamente existe una raza? Pero bueno, volviendo a la evolución, justo este evolucionar tan rápido de nuestro cerebro, ¿verdad? Que se deriva a raíz del descubrimiento del juego y que entonces ya no gastamos tanta energía consumiendo los alimentos porque ya aprendimos que se podía cocinar y todo esto, ¿verdad? Entonces, nos genera ansiedades, ¿verdad? Que dice que a partir de ahí es que somos seres como tan ansiosos. Este, entonces tiene como esa justificación, bueno, de ahí, o sea, ya son años de evolución, ¿verdad? O sea, no siempre vamos a tener como esa tendencia a la ansiedad porque es algo que nos determina desde, bueno, ahora buscamos como reducir las ansiedades y todo eso, ¿verdad? Pero es algo que ya viene desde nuestros genes. Y también em, había otra cosa que yo creo que
Era ay, para ver, el gen, bueno, que también ahí ¿verdad? Que esa misma ansiedad nos puede generar que seamos seres peligrosos, ¿verdad? A estar a la defensiva. Y claro, ¿verdad? Si nosotros no evolucionamos como seres humanos, no nos vemos como una comunidad, vamos a seguir siendo como esos seres, ¿verdad? Que estamos como a la defensiva, que somos peligrosos, que actuamos egoístamente y que como bien lo decía Gaby, tal vez si hubiéramos pensado diferente, hubiéramos podido existir coexistir diferentes, ¿verdad? Seres y así vamos también como en esta misma evolución, ¿verdad? O involución, no sé, ¿verdad? De que también nos consideramos demasiado dueños de todo y entonces, sí, ¿verdad? Nos adueñamos de los recursos naturales, nos adueñamos de los animales, los domesticamos, ¿verdad? O sea, ese irrespeto que tenemos y no nos vemos como un todo, como que todos nos aportamos, ¿verdad? Y por eso considero que también ya está más que esta evolución, ya estamos como en este proceso, o no sé, ¿verdad? O la historia en general ha hablado de evolución e involución. Ujú, ujú. Vieras cómo me ha encantado, ¿ves? Esta importación me ha encantado muchísimo. Y te felicito, porque gracias porque nos has compartido cosas que son muy importantes. Si me permites complementarla, por favor, la complementaría con lo siguiente. Voy a rescatar lo último que dijiste. Para mí eso yo lo traía como la dualidad del éxito humano. ¿Qué significa esto? La revolución cognitiva ha llevado a la humanidad a ser muy exitosa del planeta. Porque es la verdad. Cada uno de ustedes es exitoso. ¿Quién es alguien para decir, no, es que usted no es exitoso o no? No. Entonces, lo que quiero decirles es, los ha llevado a ser muy exitosos, pero también a la explotación y destrucción de otros seres vivos y del medio ambiente también, que es lo que lo que María acaba de explicar muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos en este transitar profesional, somos capaces de reconocer que estamos en esa dualidad. No me responda, por favor, medítelo. Porque a veces el ser humano, por conseguir algo, como ser que es parte de una serie de especies en este planeta, tiene que sobrevivir. Pero conquistamos a punta de qué, como decía el viejo adagio, ¿no? Estamos conquistando y estamos logrando, pero ¿cuál es el precio que eso conlleva? Ahora, me gustaría escuchar a Alfonso, por favor, y Dinora, no sé si está por ahí, y también a Manuel. Entonces, en ese orden, por favor. Alfonso. Bueno, profe, yo haría como un título así importantísimo desde mi punto de vista de que la revolución cognitiva vino a ser el salto cuántico del Homo sapiens. Ahí fue, a partir de ese momento es cuando el Homo sapiens se aparta y se diferencia radicalmente de las otras especies, inclusive de las especies animales, como muy bien lo dice el señor, pues las hormigas también tienen la facilidad o la facultad de agruparse en grandes cantidades y de llevar a cabo proyectos, pero siguen bajo su estructura. Pero, Alfonso, decime una cosa, y quiero que me concretes en lo siguiente. ¿Cuál fue la herramienta más poderosa que tuvo el Homo sapiens? De ahí yo le entendería, profe, la capacidad mental, el desarrollo mental, el cerebro. ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué? Híjole, profe, de acuerdo a lo que el señor escribió, yo entendería a través. No ha de acuerdo lo que usted intuyó, Alfonso. De ahora en adelante ya les voy a empezar a subir un poquito la yarda de pensamiento. Correcto. Ya, porque he venido como muy complaciente. Pero ya en este punto del club, que son algunos que son los más veteranos que otros, créanme que les voy a empezar a subir la yarda de pensamiento. Dele.
Pero dígame, ¿cuál ha sido la herramienta más poderosa que logró usted entender? No lo que dijo Yuval Noah Harari, sino lo que usted codifica. Es el mismo ejercicio que le dice a María. Y María dice, seguro, se está riendo como diciendo, ¡ah! A otro le hicieron lo mismo. Ya, y profe, yo lo que puedo decir en este momento es que el ser humano está donde está ahora porque se enfrascó o se metió en un camino de error, de acierto, y algo que para mí fue fundamental en la revolución cognitiva, el consolidar y el seguir desarrollando el quién soy yo, Pero ¿cómo lo desarrolla? el qué estoy haciendo aquí, para dónde voy. ¿Cómo lo desarrolla? ¿No me lo has dicho? Lo desarrolla. Sí. ¿Cómo lo desarrolla? Profe, Sí. le soplo. Sople usted. Sople. Yo pienso que con el fuego No, fue parte importante para que él hiciera cambios. no. Pues sí, No, pues sí, pero hay algo que está intrínseco en eso, Ya, profe, como le digo, pero no lo están viendo. ¿Por qué no lo estamos viendo? A veces, esto me confirma la hipótesis que tengo. En los espacios sociales, cuando entramos en conversaciones, lo obvio lo omitimos porque creemos que todo lo sabemos. Y a veces es el punto más importante sobre el que hay que agarrarse para conversar. Entonces, cuidado ahí. los mitos, el lenguaje, profe. El lenguaje, muy bien, Linora. ¿Y por qué el lenguaje? Muy bien, ¿por qué el lenguaje? Muy bien. ¿Por qué usted cree que el Bueno, lenguaje? a partir de que él se dio cuenta que podía hacer cosas, digamos, en grupos, él creó los mitos, la religión, Pero no se me vaya y por otro entonces él lado. Ya creó se lo me que fue es, por bueno, ahí Guanacaste. explica lo del peyot, pero Dinora, se me está yendo por Guanacaste. bueno, pero Regresemos entonces aquí. espere para pensar, profe, ¿Qué nos permitió el lenguaje? ¿Qué nos permite el lenguaje? lo del ¿Qué lenguaje. nos, qué nos permite el lenguaje aquí en este momento? A ver, hay una comunicación, comunicación, ¿qué más? una Perfecto. comunicación Era lo real. Transmitir ideas. Transmitir ideas, que eso lo vamos a connotar como transmitir conocimientos. Pero también, ¿qué nos permite el lenguaje? Imaginar, pensar. O sea, Eso, Ya hay que eso es igual a... una comunicación más fluida, un desarrollo de ideas. Pero eso es igual a ¿qué? ¿Qué es lo que viven ustedes todos los días? Cuando les pasa algo, ¿qué cuentan? Les voy a contar una historia, El chismorreo, profesor. experiencia. Les voy a experiencia. contar una experiencia. Y las experiencias que nos permiten desarrollar o que han permitido desarrollar las culturas y las propias civilizaciones humanas. Ok. Ujú. Ok. Ahora, pero hay un factor clave de éxito que tiene el ser humano con respecto a los otros animales. ¿Cuál es? Manuel, es una palabra. ¿Cuál es? Los mitos. No, El lenguaje. no. Híjole, ahora sí me la tiró altísima. Pensamientos. Que el profesor se fue o quedó demasiado decepcionado. Nos está bombardeando duro el profe hoy. Sí, creo que se le fue el internet, Híjole. ¿verdad? Sí, que quedó congelado. Ah, caramba, seguramente. O quedó seguramente anonadado. con nuestro intelecto. No quiso. Sí. ¿Ya qué le pasó al profe? debe estar llorando con Rincón. Gaby quedó como la anfitriona. Ahora sí, sí. Yo no les pregunto tan difícil. Si quieren, paremos la grabación, Gaby, para que esto. Ah, Bueno, Listo. entonces,
¿Cuál es la clave de todo esto? Ya batearon todo lo posible, pero eso es una palabra y sigue siendo lo más obvio, lo más evidente. Piensen por un momento, detengan detengan sus emociones un momento y piensen, por favor. Porque a veces la emoción nos gana y eso es lo que nos hace decir, ¿verdad? Entonces esto es importante, es un ejercicio de control. Empieza con F. No, ¿Con qué empieza? con F, Con F. 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 Híjole, Voy a sapiencia. batear la fe. La flexibilidad es la clave de la adaptación humana. Ah, bueno, sí, eso sí. Esa es la clave de todo, esa es la columna vertebral. Correcto. Entonces, vean, hablamos sobre la imaginación, sobre los mitos y las historias, que todos lo apuntaron muy bien. Después sobre la flexibilidad, que es la clave de la adaptación humana. El lenguaje como herramienta más poderosa que nos permite esto, interactuar. Y también la dualidad del hombre en su éxito. Ahora hablemos un poquito sobre la revolución. No sé si les parece la revolución agrícola. Vean, si bien esta nos ha permitido cultivar de todo y criar, pero no sé si se han dado cuenta que también nos ha llevado a sociedades más complejas y jerárquicas, como se los compartía en el documento por la tarde. Correcto. Sin embargo, la misma revolución agrícola nos ha hecho tener sobrepeso en la población, diabetes en la población. Entonces, las revoluciones son buenas, pero ¿hasta qué punto? Siendo la alimentación una necesidad básica en la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente serás que hemos sido incapaces de encauzar el progreso agrícola en las naciones? ¿Qué piensan? De ahí, profe, lo veo, lo interpreto desde el punto de vista de que grupos, fuerzas y desgraciadamente me atrevería a llamar mafias son las que han tomado el control de este desarrollo, así entre comillas, agrícola, porque vea lo que pasó hace unos años atrás en el Brasil, en la Amazonía, en donde grandes hacendados que tenían cientos de miles de cabezas de ganado con tal de enriquecerse más porque tienen esa obsesión con el poder, con el dinero, y crearon mafias locales en el sentido de que si alguien se les opone al desarrollo de más fincas, de más ganado, lo matan, lo asesinan y ellos siguen quemando cientos de miles de hectáreas en la Amazonía y ahí están destruyendo y prácticamente ellos toman el control de la política, por decir algo, en Brasil. Yo me doy cuenta también, profe, porque en este momento usted va al supermercado y usted agarra un producto que viene envasado, que viene empacado, usted ve que ese producto tiene un montón de compuestos que ya están comprobados que traen serios problemas para la salud, la gente lo sigue consumiendo y lo más grave, estos grupos siguen produciendo estos alimentos, entre comillas, y se desvirtuó completamente el proceso, digamos, de agricultura, el proceso de los agricultores que producen alimento en principio, para nuestro beneficio, para nuestra salud. Entonces, yo lo que creo, profe, es que, no sé, en algún momento estos grupos, estas mentes, permítaseme la palabra, perversas, tomaron el control de todo esto y ahí estamos en el punto en el que estamos ahora, en que ahí prácticamente estas mafias quitan y ponen presidentes. Entonces, se desvirtuó completamente ese proceso. El autor dice que desde un principio
tanto fisiológica como organizativamente, el proceso de la agricultura, de ahí, yo lo interpreto como que fue como un pequeño fraude, como que generó una pequeña estafa, pero al final entiendo perfectamente bien de que pese a esto, profe, la agricultura desarrolló y perfeccionó y avanzó para generar el papel moneda y evitar tanto el proceso del trueque que, pues, si me meto un poco como en la cabeza del autor, yo siento como que hubiera sido un proceso como más caótico o no sé cómo sería ahora. Evidentemente ahora, pues con el tema de la introducción del papel moneda para empezar a comprar cosas, ya pues se generó unos mecanismos que son como un poco más rápidos, un poco más fáciles de analizar y que se le da un valor más práctico a los productos que usted quiera comprar. Entonces, yo lo interpreto, pues sí, como que hubo ahí un tema no muy claro de si fisiológicamente era lo correcto para nosotros, pero de ahí al final ya pues se creó un sistema de transacción como más rápido, como más ágil, como que conllevó a que el sistema fuera un poquito más rápido, más fácil de interpretar y más fácil de valorizar, ¿verdad? Yo lo veo así. Sí, pero también me gustaría que tratemos de enfocar los aportes. Ujú. Voy a dar algunas ideas y quiero que cada uno me diga, yo quiero hablar sobre estas ideas. Correcto. Primero, la revolución agrícola, según el libro, permitió a crear sociedades más complejas y organizadas. Correcto. Ciertamente, dio pie a las primeras civilizaciones, pero también tenemos que ponernos a pensar que la revolución, a los efectos del desarrollo de la agricultura, permite ver comunidades sedentarias Correcto. Ujú. Ujú. y eso ha enfocado en el desarrollo de ciudades, leyes y gobiernos. Ujú. Primera idea. El que quiera referirse a alguna de las ideas lo puede hacer en el momento que considere. Segunda idea. La agricultura permitió la producción de excedentes. ¿Qué significa esto? Ujú. Alrededor del campo agrícola está la artesanía, el comercio y la política. Ujú. ¿Y esto qué ha conllevado? Una mejor diversificación de la economía, pero también la creación de nuevas tecnologías para hacer más eficientes los procesos agroindustriales, por ejemplo. Ujú. Tercer punto, muy ligado al primero. La revolución agrícola llevó a una mayor concentración de población. Eso es una realidad. Ujú. Donde hay agricultura cerca, hay poblaciones. En nuestro caso, lo vemos directamente en Cartago. Correcto. Está Cartago y las zonas que colindan con la provincia Ujú. son en su mayoría 100% agrícolas. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hay agricultura, hay mayor capacidad? Y pues el libro también lo dice. Aparecen nuevas enfermedades. Ujú. Ujú. ¿Por qué aparecen enfermedades? Porque hay trabajos que el hombre no desea hacerlo de su propia tierra, sino vienen otros de otros lugares del mundo y lo hacen para una necesidad de sobrevivencia. Pero de igual forma, también eso en qué ha resultado? En la necesidad de desarrollar sistemas de salud más sofisticados, más de avanzada. Ujú. Ahora, la agricultura en todo sentido ha sido buena. El autor nos pone a pensar también y nos dice que no. ¿Por qué? Porque hemos tenido que destruir el medio ambiente y los recursos naturales se han tenido que destruir de una manera más intensiva. ¿Por qué? Para la construcción de ciudades. ¿Esto a qué ha llevado? A la deforestación, maltrato de los suelos, la erosión y Ujú. otros problemas ambientales derivados, ¿no? Correcto. Y si tiene alguna duda, vea los datos de dióxido de carbono que se generan en diferentes lugares. Correcto.
Y como quinto punto, mucho lo que estaba diciendo Alfonso, al menos así lo logré interpretar, la revolución agrícola también dio más espacio a las desigualdades. Algunos podían acumular más riqueza que otros. Correcto. Pero eso también ¿a qué conlleva? ¿O qué se dio? A la creación de asentamientos. Entonces las personas podían establecer claramente el tema de la propiedad privada, ¿no? El poder cercar su propiedad, decir, esto es mi tierra, yo la produzco, la desarrollo como yo quiera y sobre ello lucro. Esos son los 5 principales temas que les quiero traer para reflexión. Aquí más o menos de lo que usted le quiera poner, todo va a estar bien. Yo lo que le traigo son las columnas vertebrales de temas que se pueden desarrollar. ¿Por qué se pueden desarrollar? Porque la agricultura hoy en nuestro país vive unos efectos importantes que necesita pensamiento, trabajo, necesita mayor oportunidad, mayor desarrollo. Y no lo que se espera, que es un declive cada vez mayor de nuestras exportaciones, de nuestros productos, de lo que nosotros cosechamos aquí en Costa Rica. Entonces hay que tenerlo muy a flor de piel y por suerte ya están haciéndose acciones para contrarrestar esos eventuales resultados del corto y mediano y largo plazo. Pero a mi impresión no son suficientes si no nos involucramos. ¿Qué es involucrarse? En la discusión, en la reflexión, que es lo que hacemos aquí. Y ojalá en la acción. No sé si alguien quiere comentar alrededor de esto. Profe, yo. Adelante. Sí, profe, yo coincido muchísimo con los elementos que usted pone, profe, y cómo usted los va planteando. Yo creo, me parece que el error capital por el cual el autor dice que la agricultura no funcionó como se esperaba, es porque a partir del momento en que pasa eso que usted dice, profe, de que yo antes era un cazador, recolector, me voy a una zona, empiezo a desarrollar esa zona, esa parcela, entonces quiero otras parcelas, contrato a gente, y entonces ese espacio en donde yo empiezo a desarrollar, lo empiezo a agrandar. El problema es que yo entiendo que la falla estuvo en el sentido de cuando esa persona se cree con derechos para pasarle por encima a las otras personas, para imponer su estatus económico y su estatus de que yo soy el más grande productor de frijoles o de arroz, y entonces le paso por encima a los demás en búsqueda de mi único y propio beneficio. Contrato mano de obra que no necesariamente sea de la localidad, pero de ahí, profe, los explotan. Recordemos lo que pasó en El Salvador en 1925, si la memoria no me falla, cuando vino la compañía bananera de los Estados Unidos. ¿Por qué El Salvador está hoy en día en los problemas en los que está? Porque fueron terriblemente explotados, fueron tratados como esclavos, y de ahí se convirtió eso en algo, valga el pensamiento, como que retornamos a cuando éramos antes neandertales y cuando antes nos arrancamos la cabeza a punta de pedradas. Entonces, a mi entender, ahí fue donde se contaminó el sistema, por lo que el autor dice en el libro de que el tema agrícola se podría plantear desde el punto de vista como una especie de estafa, ¿verdad? E inclusive hoy lo seguimos viendo. Aquí en nuestro país, las grandes fincas productoras de melón, de arroz y de otros granos contratan a personas que vienen de Nicaragua, que vienen de El Salvador, huyendo de la violencia, y como son personas que no están inscritas en ningún lado y vienen desesperados por conseguir algún sustento, son explotados. Desgraciadamente eso está pasando en nuestro país, son explotados. Entonces, profe, yo diría que ese fue el gran error en el que caímos.
convertimos la agricultura y convertimos a los agricultores como una especie de botín o de arma política, ¿verdad? Que cuando van a tratar un tratado de libre comercio, entonces utilizan a los agricultores como un instrumento. Y al final son los menos beneficiados, ¿verdad? Al final son los medios beneficiados, son los menos beneficiados. Entonces, y ahí, profe, si no damos un giro radical, un giro tan poderoso como la revolución cognitiva, si no hacemos un salto cuántico en ese momento, profe, la humanidad va a entrar en una crisis terrible, si es que no estamos entrando ya, porque hay vientos de guerra en todo lado, ¿verdad? Entonces, profe, así es como yo lo interpreto, así es como yo lo veo, ¿verdad? Pero esto nos da pie a hablar sobre el siguiente tema, que es la unificidad de la humanidad. Uh-huh. ¿Por qué esto ha sido importante? A ver, pensemos un poco mejor. Al estar sociedades comunicadas entre sí, ¿qué permite? ¿Qué permite? Globalización, Sí, correcto. avances Hermandad. tecnológicos, hermandad, muy bien, interconexión económica, política y cultural. Cultural. Pero también, a pesar de que cada persona o cada país tiene sus propias culturas, costumbres, en el tema de las sociedades globales, ¿qué nos ha permitido, a pesar de todas estas diferencias que podamos enumerar y pueden haber? Consumir, el Consumir, consumismo, o sea, consumismo. que sí, que para mí, digamos, yo ahí es donde voy como comprendiendo el título del libro, ¿verdad? Que es cuando empieza como, pienso que se empieza a gestar, ¿verdad? Este título, ¿verdad? De animales a dioses, porque es ya aquí como en esta revolución donde se considera que el individuo tiene la capacidad de crear y de destruir y que a partir de ahí se considera, ¿verdad? Se pone como al nivel de un dios y entonces él todo lo puede, ¿verdad? Es una persona que puede tomar decisiones incluso sobre otras, considerarse superiores a otros, ¿verdad? Okay. Y entonces ya aquí es donde se ve como, sí, hay una cantidad excesiva de personas, ¿verdad? Pero no es como la evolución, donde evolucionamos como en cantidad de personas, pero no con las mejores condiciones, ¿verdad? Bien, se dice que a partir de ahí se generan, pues, una serie de enfermedades, ¿verdad? Y las desigualdades sociales, que es como lo que se ha tratado de luchar. Bueno, o muchas personas tratamos de luchar, ¿verdad? No continuar con con estas, por ejemplo, el determinismo social, todo esto, Muy ¿verdad? O sea, bien. con romper con Señor. estas situaciones. Y también esto de la globalización, ¿verdad? Nos permite incluso, también como lo veo yo, como en algunos elementos negativos, porque hasta nos olvidamos de quiénes somos, ¿verdad? Muchas veces andamos comprando, por ejemplo, la guayaba importada, teniendo un arbolito de guayaba ahí que se está perdiendo y eso es lo que permite que haya tanta, bueno, son parte de lo que permite que haya tanta desigualdad alimentaria, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente con hambre y otro con exceso de comida, ¿verdad? Pero nosotros andamos comprándonos, o sea, ¿verdad? Andamos importando las mandarinas, teniendo mandarinas en nuestras propias casas, si es ¿verdad? Entonces, para mí me trae como mucho conflicto ese tema de la globalización, ¿verdad? Porque sí, está bien, nos puede traer beneficios, pero yo no sé, o sea, yo siento que también nos olvidamos de quiénes somos y de los recursos que nosotros también tenemos como comunidad, y digamos más específica, y buscamos otros externos que tal vez no nos deja olvidados los propios y no nos permite como evolucionar, insisto, con el tema de la evolución. Pero totalmente, es una realidad. Ahora, pero también es algo que uno tiene que entender que eso nos facilita la cooperación y la comunicación para objetivos comunes, pero también para objetivos no tan comunes. Pero me gustaría escuchar a Erika a ver qué piensa al respecto, por favor.
con respecto a lo que fue la agricultura, la revolución agrícola, me llama la atención de que en el libro se menciona que la dieta del ser humano no mejoró. Así es, Me no hizo, mejoró. de hecho, últimamente a mis 38 años de edad he descubierto muchas cosas interesantes, como eso, como que la agricultura no fue tan buena como me enseñaron en la escuela. La dieta no mejoró al estar el ser humano limitado a un espacio específico, tampoco hacía más ejercicio, entonces probablemente su constitución física tampoco mejoró. El estar agachado y trabajando sol a sol le atrofió músculos y generó enfermedades, y también en el libro se menciona como que la agricultura lo que permitió fue tener más gente en un espacio más limitado, pero no con mejores condiciones. Eso me llamó mucho la atención con respecto a lo que fue la agricultura. Efectivamente sí permitió que se desarrollaran ciudades, y con las ciudades vinieron nuevos problemas y nuevas oportunidades, y esto desarrolló la política y el poder, ¿verdad? El poder, porque usted tiene tierras, es un terrateniente que ahora debe proteger a sus vecinos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Como fue desarrollándose lo que fue como la cultura medieval y los poderes políticos, y que esto facilitó la globalización. Y con respecto a la globalización, lo que dice María, de que pierde uno como la identidad nacional, entre comillas, y por ejemplo Costa Rica, que aquí todo el mundo ya habla inglés y hay McDonald's y hay un montón de productos que no son de aquí. Eso es bueno y malo a la vez, ¿verdad? Eso es bueno y malo. No sé, profe, no sé qué más decir al respecto. Básicamente sinteticé lo que dijo la compañera. Pero quiero que me hables un poco sobre lo que piensas de una sociedad global. Si alguien te dice, ¿cómo interpreto yo una sociedad global a la raíz del libro? ¿Qué dirías? Bueno, sería una sociedad en la que todos estamos más conectados, Okay, muy bien. en las que decisiones que se toman en otros países afectan directamente a todos sus vecinos del globo. Correcto. El conocimiento que se desarrolla en un país es fácilmente compartido y adoptado, ¿verdad? A diferentes niveles en otros países, tal vez subdesarrollados, tal vez más lejanos, tal vez con diferentes culturas. No sé, eso. Para mí eso es un mundo globalizado. Pero también hemos tenido una diversidad cultural y también una aparición de conflictos globales. Y eso lo vemos hoy también que está aconteciendo. El tema es, pongamos la otra cara de la moneda, que es la cara final de esa moneda. ¿Cuál es la cara final de esa moneda? La revolución científica. Me gustaría escuchar a Manuel, pues, ¿tienes buena señal para que participes? Creo que no me escucha, Manuel. Dinora, deme sus apreciaciones o compártanos, por favor, lo que opina sobre la revolución científica. Bueno, de lo que se ha hablado, lo que provocó la agricultura ha sido bueno y malo, porque hablando de esto, nada más una pequeña aporte, el trigo, el arroz y la patata no son nutrientes tan buenos para el ser humano, también necesitamos otras cosas, y eso se ha convertido en casi que los alimentos diarios, y pues eso ha provocado que la gente no tenga la salud, están más gordos, ha provocado más bien más parte, más, no tanto los beneficios, pero de la parte que usted me pregunta, científica, pues sí ha sido bueno, porque se ha visto que se comparten entre varios países, varios científicos, ciertos procesos que se pueden utilizar, y ya se pueden ver con todos que funciona o no. O sea, es que antes
era a prueba y error. Ahora hay prueba y error, pero se puede decir, eso está malo por esto, esto y esto. Entonces es bueno que se compartan esa información entre las personas estudiosas. La científico, ¿cuál es la pregunta exacta, profesor? Que me gustaría que me dieras tu apreciación sobre la revolución científica a raíz del libro. ¿Qué te dejó? A raíz del libro. Vamos a ver. Ahí me quedé como pensando, o sea, si está bien todo lo que ha ocurrido de la globalización y lo que hemos aprendido el hombre con la creación, porque se ha creado cosas, pero sinceramente no sé la respuesta. Pensemos un Ahorita. poquito. ¿Qué ha dado la revolución científica? Pensarlo. ¿Qué nos ha permitido? Empecemos desde lo básico. ¿Qué nos ha permitido? Nos ha dado un método, un proceso para observar de una manera sistemática, nos ha permitido experimentar, plantear acciones de una manera crítica, no subjetiva. Esto lo vemos en los campos de la química, la biología, pero también, ¿cuál cree usted que la revolución científica le ha dado al ser humano hoy? ¿Qué es lo que le ha permitido? ¿Cuál ha sido el mayor impacto? Bueno, la salud. Se han hecho investigaciones importantes para la salud, para mejorar la salud, las operaciones, las cirugías. La economía. Piénselo un poquito. María. Sí. Es que, bueno, yo creo que ante esa respuesta inmediata, ¿verdad? Él es como cómo funciona el mundo, ¿verdad? Él nos da como esa explicación de cómo funciona el mundo y también las capacidades que tendría el ser humano para crear nueva tecnología, ¿verdad? ¿Y Sí, cómo sería como resumes eso? ¿Cómo que funciona nos el da mundo? como, de cómo nos da las respuestas a nuestras interrogantes, ¿verdad? Por ejemplo, eso que decía, de cómo este presente fue determinado por el pasado, ¿verdad? Como por ejemplo muchas veces incurrimos en comer de más, ¿verdad? Porque nuestro instinto que no ha podido evolucionar, ¿verdad? Por así decirlo, cree que el árbol de manzana se va a acabar, que nos encontramos hoy no va a aparecer mañana, ¿verdad? Y ya sabemos que es algo que, o sea, que la alimentación, gracias a Dios, digamos, como en las personas que nosotros estamos aquí, yo creo que no nos va a faltar nunca, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener comida para mañana o para pasado mañana, ¿verdad? Pero muchas veces seguimos pensando en que vamos a una actividad, ¿verdad? Y comemos todo lo que se nos ocurre, ¿verdad? Por así, porque pensamos que no va a haber un mañana, ¿verdad? Que puede llegar a haber un mañana sin comida, ¿verdad? Pero sabemos que no, o sea, que mínimo vamos a tener ahí los alimentos básicos. Entonces, tal vez eso, todavía no hemos podido como evolucionar en ese sentido, ¿verdad? Y en cómo funciona el mundo es en el que también nos da como esas respuestas de lo que decía Dinora, ¿verdad? Esas preguntas que tenemos, por ejemplo, en cuanto a salud, en cuanto al campo de la salud, nos puede generar muchas respuestas. Ya sabemos como racionalmente hablando, podemos decir, esta es la mejor decisión que podemos tomar con respecto a tales decisiones, porque eso es lo que ya se ha estudiado, pero nuestro inconsciente nos puede decir, haga tal otra cosa, ¿verdad? Que está como fundamentado de acuerdo a lo que hemos vivido en nuestra evolución. Así lo veo yo. ¿Qué piensa Erika? Que que la revolución científica nos ha permitido de muchos avances. Por ejemplo, en la salud, como ya mencionaron las compañeras, a la hora de procesar alimentos y envasarlos y mantenerlos, a la hora de compartir la información con lo que es el Internet,
las computadoras, los ordenadores, y también nos ha permitido cosas menos buenas como inventar una pandemia, inocular un montón de gente sin haber probado bien las vacunas, que a mí nadie me saca de ahí. Como cerrar a la gente en sus casas bastante tiempo también. Bueno, la posibilidad que para mí siempre existió de hacer un Frankenstein, un superhumano, eso también es un resultado de lo que es la revolución científica. Y por Dios, cómo sufrí con Frankenstein, cómo lloré con ese libro, cómo me llegó, y realmente es y ha sido uno de mis temores de toda la vida, que probablemente terminemos destruidos por nuestros propios inventos, creo yo. Y ya. Pero, a ver, ¿por qué nos da miedo pensar en lo que somos capaces si ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial? Porque en realidad hay muchas cosas que hacen los seres humanos que ni siquiera garantizan la seguridad de la vida de los seres humanos. O sea, el ser humano no tiene como meta mejorar la vida de los demás. Bueno, de alguna forma u otra eso es verdad, pero el tema es, no hemos tocado una parte que es fundamental, la parte ética, parte moral. Todo esto está muy bien, pero sin embargo, si no están los objetivos claros y los propósitos correctos, nada de esto va a funcionar. Y eso no debería más bien aterrarnos a no ser parte de, debería ser un aliciente para hacer y estar ahí y corregir lo que haya que corregir. Si no nos involucramos, alguien más lo va a hacer por nosotros y va a tomar las decisiones que se consideren. Ese es el tema. Yo creo que, profe, yo prefiero no estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sufriría por todo lado, pobrecito Frankenstein, pobrecito yo, pobrecito el científico, pobrecitos todos. No. No pasaría Profesor, llorando. perdón, si me permite, digamos, yo me uno a lo que dice Erika de, ¿verdad? De que incluso hay acciones que el ser humano hace que ni siquiera hay estudios que demuestren cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, que es lo que yo le estoy interpretando a Erika, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, algo que yo como madre de niños pequeños, ¿verdad? Hago es no darle las pantallas a ellos. O sea, para mí es como jamás en la vida, ¿verdad? Es como no sé, como algo súper malo, ¿verdad? Yo a mis hijos nunca les doy jamás el celular mío y el televisor está muy, muy reducido. Pero porque yo he revisado, ¿verdad? Yo me tomé la maternidad muy en serio, ¿verdad? Estudié así el filo de la letra, como libros y demás, para tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Justo estamos en la era de la comunicación, de la información, ¿verdad? Y por lo tanto ya no es válido como decir, ay, es que no hay un manual para ser mamá. O sea, desde mi punto de vista, o sea, sí hay miles de manuales, ¿verdad? Y entonces, leyendo muchos artículos, ¿verdad? Dicen que ni siquiera, digamos, las secuelas cognitivas que pueden tener los niños que se criaron viendo pantallas y únicamente pantallas, ni siquiera hay estudios que revelen cuáles pueden ser, ¿verdad? Y ahora que mis hijos entraron al kinder y no es que hoy que carga, ¿verdad? Super hijos, ¿verdad? Pero digamos, son niños que todo el mundo dice, qué chiquitos más diferentes. Y yo digo, ¿y qué hace? Y yo digo, no les doy teléfono, o sea, no es que sean diferentes, es que ellos saben hablar, saben interactuar y los otros chiquitos no saben hablar porque nunca les han hablado. Y si ustedes van a un restaurante, usted ve el papá y la mamá todos sentados con su respectivo teléfono, hasta el niño. O puede estar la mamá sin el teléfono o el papá, pero el niño sí. Yo no sé en qué momento perdimos la capacidad de interactuar con los niños, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no sé qué va a ser de esta generación porque son niños que no saben hablar, no saben comunicarse, no saben nada más que ver una pantalla, están con el estímulo inmediato, ¿verdad? Entonces, creo que es por lo que más o menos menciona Erika, ¿verdad? De que yo no sé, o sea, ya los inventos, ¿verdad? Los estilos Frankenstein que estamos creando en este momento, no sé cuál va a ser el resultado. Eso es algo que tendremos que esperar un poquito más para verlo. Pero sí, ya por ejemplo en Rumanía, no, en Yugoslavia ya están los primeros robots que se ven casi como seres humanos. Erika, ¿querías decir algo? Sí, profe, eso de que un artista se le haya ocurrido pedir un conejo de neón, o sea,
Ya lo busqué en internet, es de verdad, amigos, es de verdad. Qué cosa más absurda, ¿en qué beneficia eso al ser humano? Y el montón de cosas que podríamos hacer con eso, porque por ejemplo Samantha dijo que deberíamos mandar a Eric a un laboratorio. Samantha es mi hija 16, dijo que lleváramos a Eric a un laboratorio y le pusiéramos el mismo pigmento neón para poder encontrarlo en la noche. O sea, yo no sé, pero la imaginación humana es demasiado, demasiado poderosa. Podríamos crear todo lo que nos imaginemos, pero como hablé antes, no necesariamente para el bien de la humanidad. Así es, no necesariamente para el bien de la humanidad. Pero bueno, todas estas inquietudes y más siempre van a salir. Veo que les gustó mucho el libro, por lo que estoy escuchando. Les dio mucho que conversar. ¿Cómo lo podríamos cerrar? ¿Cómo podríamos cerrar Sapiens? De ahí, profe, yo diría mi gran conclusión después de haber leído este libro, que es súper, súper, súper interesante, porque te confronta, te pone a dudar, te pone a discutir con vos mismo, te pone a ver videos de internet de qué dice fulano, de qué dice el otro señor. Por ejemplo, yo en los 80s admiré mucho a este científico, cosmólogo y astrónomo Carl Sagan, Ajá. y mucho de lo que dice en el libro, mucho de lo que dice en el libro, Carl Sagan en sus palabras, en su experiencia como persona, como científico, viene diciendo cosas muy parecidas, muy semejantes. Pareciera como que hay una relación de cosas, de hechos. Entonces, profe, ¿a qué conclusión llego yo después de haber leído el libro? De que tenemos que valorarnos muy bien quiénes somos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir y hasta dónde queremos llegar. De qué forma queremos seguir avanzando en el planeta. Por medio de la autodestrucción, por medio de el haber perdido la vista, el horizonte de lo que puede aportar la ciencia, partiendo de lo que dicen las compañeras, o queremos utilizar todas estas inventos, porque para mí la revolución científica tiene como un paralelismo con la revolución cognitiva, o sea, fue un impacto profundo de ella, a través de ella, y llegamos a la luna en el 69, a través de ella, en este momento podemos hacer exploraciones en el espacio y podemos ver fotografías que hasta uno mismo dice, ¿será esto real? ¿Verdad? Son cosas tan perfectas. Ya hay robots en Japón que parecen personas, hablan con usted, dialogan con usted. Entonces, o sea, tomar todas esas cosas positivas, condicionar profundamente lo que sabemos que es negativo para la humanidad y seguir avanzando. Pero, o sea, yo llego a esa conclusión, o sea, ¿cómo queremos seguir avanzando? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Vamos a permitir que los egoísmos nos confronten de nuevo y nos metan en una tercera guerra mundial? ¿O queremos seguir avanzando y queremos o aspiramos a una situación diferente? Yo creo que eso es lo que al final el libro plantea. Pues. Sí, por ejemplo, hay un tema de una compañía rusa que se llama Promobot, que tiene los primeros humanoides, ya con una cara humana y un cuerpo de robot. Sin lugar a dudas, esto va a tener un impacto profundo en la economía, en el desarrollo de una nación. Vemos también como, por ejemplo, ya hay robots que están en temas de logística, moviendo cajas. Hubo un experimento en donde un robot cayó en las primeras 24 horas, pero bueno, hizo 24 horas de trabajo continuas. Y al final del día todavía dudamos de que eso no pueda suceder. Yo creo que sí va a suceder y a gran escala. Pero yo solo quiero terminar con esto. Sea lo que haya que suceder porque todos somos parte de lo que va a suceder. No podemos no estar ahí.
necesitamos estar ahí. Erika. Bueno, profe, o sea, yo a lo que me refiero con no ser parte es que probablemente nadie me va a preguntar, ¿usted qué opina? Si aquí creamos un montón de robotcitos, ¿verdad? Está difícil que mi simple opinión sea tomada en cuenta, y más que no es un tema en el que yo tenga mucho conocimiento. Los estudios sociales siempre me ha costado mucho, me cuesta mucho seguir como proceso, acordarme de fechas y de cosas, o sea, no sé, eso me cuesta. Pero con respecto a las cosas que aprendí del libro, cosas que me ha dejado pensando, es que, digamos, él termina diciendo a dónde queremos ir, o más bien qué queremos desear. Yo diría, ¿qué vamos a dejarle a la humanidad? Sí, yo probablemente no esté aquí cuando cosas pasen, o tal vez sí, ya muy viejita, pero ¿qué herramientas van a tener mis hijos para sobrevivir cosas que vienen? O para participar, o para tomar decisiones. Entonces, yo lo que pienso es, ¿qué les voy a enseñar a ellos que les sirvan a futuro? ¿Verdad? Tengo una hija de 17 años, tengo un chiquito de 5, 6 casi, y pues sí, me ha hecho preocuparme mucho por el futuro en temas en los que en realidad nunca me he interesado. El libro Nada me más. gustó mucho. Muchas gracias. No, con gusto. Y el tema de lo que quería era que, a ver, conocer el aprendizaje de la historia, pero también tener capacidad y conciencia de que somos optimistas y que los límites no existen. Nos los ponemos nosotros mismos. Profe, de hecho voy a tratar de leer el libro otra vez, pero no en un mes, tal vez un poquito más despacio, me sea más fácil de asimilar algunos conceptos y algunas ideas, porque lo leí muy rápido. Sí, sí, Pero pero vean que en tan poco tiempo lograron aprender, entonces les dio una sensación de inspiración y sobre todo que nosotros podemos evolucionar como seres humanos, como cualquier otro, indistintamente donde nos encontremos. Y esa es una de las lecciones que quería profundizar. Pero bueno, tenemos que seguir. Ahora vienen dos grandes libros, de los cuales me voy a permitir hacer la presentación. Y bueno, no sé si alguno quiere complementar con lo que ya se ha dicho. ¿Alguno quiere complementar? Gaby, no sé si Yo, quieres complementar, ¿sí? yo creo que a lo que decía Erika, que le daba miedo, no hay que tener miedo porque es parte de lo que hablaban al principio de la flexibilidad. Yo creo que el ser humano con su flexibilidad puede afrontar los cambios que se vengan. Tal vez nosotros no lo vayamos a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, ellos van a saber cómo adaptarse y seguir, así como han seguido desde siempre. Así es, así es. buen aporte, compañera, gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más? Profe, Ajá. Dinora, Dígame, Dinora, ¿qué le pareció el bueno, libro? ¿Le gustó? sí, estaba interesante y yo quiero, bueno, no sé, aparte de la parte científica, bueno, pues yo ahí quedé, lo que hablaban todos los compañeros, ¿verdad? Que se invierte mucho dinero en la física nuclear, en guerras, en ese tipo de cosas que tal vez podrían ver. Hay muchos intereses de economía de países y de personas en especial, ¿verdad? También se ha hecho muchos descubrimientos importantes con la astronomía. Ya sabemos muchas cosas que no sabíamos de cuanto a la luna, en cuanto al sol, en que estamos en los planetas y muchas cosas interesantes que se ven ahora y que se pueden ver. Es que antes uno se las imaginaba. Uno se las imagina ahora, pero las puede ver. Eso es importante. Y con respecto a lo que cada quien piensa, yo no sé, cada quien cómo piensa en su parte interna, pero yo siento igual, el hombre es creado por Dios, aunque haya evolucionado en la parte científica, económica y todo lo demás, somos seres Sí, espirituales, somos seres integrales, tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos la libertad de querer hacer, de hacer o no cosas de acuerdo a lo que pensamos, pero yo pienso en algo más trascendente. Existe la parte espiritual y yo pienso que vamos a algún lado más allá de lo que estamos ahorita. Tal vez lo que estamos viendo es un pedacito de la vida. así Yo no es. sé el tiempo. El tiempo en Dios es muy diferente a lo que estamos acá, ¿verdad? Materia, o sea, lo que vemos acá. Hay cosas que son misterios, que yo siempre pienso que
vemos solo una parte del iceberg, falta un montón de cosas más por descubrir. Totalmente de acuerdo. Y al final nada puede desarrollarse si no es porque Dios así lo quiere o lo permite. En eso estoy de acuerdo, pero recuerde que también Dios le dio al hombre libre albedrío, su capacidad para tomar sus propias decisiones. Y eso la historia misma lo ha demostrado. Ahora, precisamente, si ponemos el dedo en el renglón, es la parte ética y moral de lo que vamos a hacer con esas revoluciones, de cómo vamos a trabajar estos principales temas y sobre dónde, óigame bien, queremos participar. No dónde queremos estar, no participar, porque estar es sinónimo para muchos de observar. Yo lo que digo es dónde queremos estar ahí, conversando, promoviendo, buscando. Pero bueno, eso se irá dando poco a poco con la inspiración de cada uno, ¿no? En lo que cada uno crea. Profe, yo quiero hacer un aporte final. Sí, por favor. Yo pienso, profe y compañeras, que la humanidad en este momento está en una trascendental, en una importantísima encrucijada. Hasta donde estamos en este momento. O sea, hagamos algo que nos enriquezca, hagamos algo que nos haga seres humanos, que nos hagan un Homo sapiens más valioso, más integral. Estamos en una encrucijada muy, muy, muy importante porque hay vientos de guerra, Sí. hay división, hay separación. ¿Queremos seguir en eso o queremos agarrar, no sé, 2 o 3 millones, 70,000 años de todo desarrollo y tirarlo a la basura? Yo personalmente no. Pero ya lo estamos haciendo y no lo estamos dando cuenta. Es que esa es la gran, el gran problema, profe, que el ser humano, el Homo sapiens, perdió de vista hacia dónde va y qué es lo que quiere. Entonces, por eso le planteo que estamos en este momento en una encrucijada importantísima. ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos, como dice la compañera Erika, qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que pensarlo con mucho detenimiento, dejarnos de egoísmos, dejarnos de oscuros intereses y seguir avanzando, pues para beneficio de todos. Eso es lo que creo que tenemos que plantearnos ya en este momento y sentarnos en la mesa de negociación y ver las cosas como seres humanos, no como el político poderoso o el militar poderoso o el megalómano o el egoísta. Si seguimos por ahí, nos vamos a autodestruir. Ya nos estamos autodestruyendo. Entonces, hay que pegar el frenazo en este momento y sentarnos y ver, ¿vamos a tirar todo este proceso evolutivo por la borda o vamos a seguir hacia adelante? Esa es la encrucijada en la que estamos ahora, profe. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, con esto y más podríamos seguir agotando los comentarios sobre el tema de Sapiens. Y creo que no terminaríamos. Pero espero que les haya gustado el libro, la discusión. Claro. Como pudieron ver, la discusión fue un poco diferente, ¿verdad? Fue muy diferente, ya es un poco más exigente de cada uno, donde así lo seguiré siendo. Un poco ya más enfocándonos, tratando de traducir, codificar y plantear, ¿no? Bien. Lisette, usted está por ahí, espero que no se me haya dormido. Acá estoy. ¿Qué le ha parecido la conversación? Excelente, muy interesante. Profe, perdón, ¿me sacó solo a mí o a todos? No, creo que fue solo a vos. Ay, perdón. Tranquila. No te preocupes.
Profe, perdón, Bueno. otra cosa. Perdón, antes de que empecemos con el otro tema. ¿Sabe qué término no hablamos de la disonancia cognitiva? Bueno, ya que lo traes vos a colación, plantéalo. Según lo que entiendo, es la capacidad que tiene el ser humano de creer en dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Como Te lo- por ejemplo, hoy va a llover y va a hacer calor. sí, o como por ejemplo, digamos, este asunto todo del COVID y todo eso. Yo todo el tiempo pensé que los gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Costa Rica probablemente es inocente y no sabe que están haciendo algo muy malo. Me rehúso a pensar que un doctor al propio va a vacunar con veneno a otro ser humano, por poner un ejemplo, ¿verdad? No sé, ese tema me pareció sumamente interesante. En realidad el libro sí me gustó mucho. Me alegra mucho. Me alegra muchísimo. Pero, a ver, ¿y por qué la disonancia cognitiva es importante entenderla? Porque nos permite hacer cosas cuestionables por el bien de la humanidad, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿Cómo qué? como lo de inoculizarlos a todos con la vacuna del COVID. Pero dame Sí. otro ejemplo. Ese ejemplo es el que todos utilizan, pero dame otro. Piensa en otro, por favor. Está complicado, como la necesidad de tener la información, como los exámenes que hubieron, Faro, en los que se preguntaban temas difíciles a chiquitos pequeños con respecto a su familia y a datos personales. Sí. Muy bien. ¿Qué más? O Dame la otro. necesidad de vigilancia 24/7. Ok, dame otro. No sé qué más. Bueno, las religiones. Aceptar que Dame, existen cosas malas y que Dios es un Dios amoroso. Para mí eso es complicado también. dame otro. Ay, profe, ya no se me ocurren. Sí, pues si te ocurren, dame otro. Estás haciendo muy bien. Como recurrir a la violencia para corregir a los hijos. O utilizar lenguaje fuerte, eso es dictatorial, para convencer a las personas también. Sí, también. Pero al final del día vivimos en un mundo de disonancia cognitiva todo el tiempo. Sí, es algo que el humano aplica aunque no sepa que lo está aplicando. No sé, tal vez es parte del equipo que tiene uno para sobrevivir. Pero tal vez será porque el ser humano necesita eso como un distractor psicológico. O como método de supervivencia. Claro, muy bien. Muy, muy bien. Como el viejo y el mar. Exactamente. Muy bien. También tenemos que ser conscientes de las cosas que hacemos. A veces hacemos cosas por automático. Es bueno pensar antes un poquito de lo que vamos a hacer. A veces actuamos así como cuando uno maneja un carro, digamos, automático. Y tenemos que ser conscientes de las cosas que estamos haciendo. Pues sí. Y eso es mucho de cuando hablamos que las sociedades están en piloto automático, ¿verdad? Dan por asentado cosas que la masa nos influye. Ahora hay una teoría de las masas, para quienes les gusta eso, deben hacer, que las masas influyen en el devenir de una población. Pero cuando alguien se aparta de la masa, no quiere estar fuera de la masa, sino quiere ser parte de la masa. ¿Verdad? Y lo tildan de problemático. Exactamente. Exactamente. Estás en una época, bueno, estamos en una época del chismorreo, bueno, siempre ha estado, de lo que del señor hablaba. Creo que dice las noticias influenciados por las noticias, que a veces son falsas, que a veces son fake news,
por el cine, por la moda, por lo que dice un anuncio, por el viajar, por ir a Francia, porque ahí está el amor y a veces es nada más puro marketing, etcétera. Sí, es un poco complejo. Pero bueno, ya eso se nos trasciende más allá del libro. Pero por lo menos nos deja el espacio para llegar ahí en los pensamientos. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Algo más? Ya, profe, hablando del tema de la disonancia cognitiva, y como usted decía ahora, para el tema de decirle cosas a las masas y eventualmente manipular a las masas. Yo veo una disonancia cognitiva muy fea y sumamente preocupante con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, todos universalmente, se han vendido con la idea de que hacen periodismo de investigación y después ellos sacan una conclusión equilibrada sin favorecer a nadie para generar conversación, como dice un señor de aquí de Costa Rica, y generar un nivel de criterio y un nivel crítico en la sociedad. Y desgraciadamente está pasando todo lo contrario, ¿verdad? Los medios manipulan la información, los medios manipulan a la gente y eso es parte del shock en la que las sociedades estamos ahora, que se nos bombardea de un montón de información y que usted al final del día no sabe a quién creerle, a quién no creerle, y se genera un estado de confusión. Para mí ahí hay una disociación cognitiva, pero total, ¿verdad? Pues sí, y la damos por válida. El tema es que la asentamos al final del día. Correcto. Y en algunos casos se aplaude. Sí, correcto. Correctamente, porque ya nos están manipulando muy profundo, con una estrategia, con una capacidad científica y sociológica tremenda, porque sí, al final, en vez de que la gente proteste, en vez de que la gente diga, no, pero suave, ustedes están diciendo esto, ¿sobre qué base? Un momento a otro, un periodista sale y dice tal cosa, y todo el mundo le cree, y todo el mundo toma lo que dice él, nada más porque es periodista, como una realidad, y no se toman el camino de llegar y analizar lo que le están diciendo a uno, como lo dijo usted, profe, o sea, nos creemos todo lo que nos cuentan, y ahí, ¿no? Sí, así es. Sí. No sé si alguien más quiere ampliar. Yo creo que ya hemos agotado bastante la discusión. Ya ha estado muy buena. No sé qué les ha parecido a usted. Buenísimo, buenísimo. Ha estado lindo esto. Pero solo Alfonso veo que está participando. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, y Erika y Gaby un poco. María apagó la cámara, pero no sé si es que ya tiene que acostar a sus niños. Es que estaba cenando, Ah, vaya, perdón. pero no, aquí estoy escuchándolos. Otro ejemplo tal vez de la disonancia y reforzándolo con lo que decía Alfonso, ¿verdad? De los medios de comunicación, pues, bueno, uno tiene que empezar a ser como selectivo de qué es qué ve y qué, porque si no se vuelve loco, ¿verdad? Y cada medio tiene como ese enfoque, ¿verdad? Que le quiere dar, y por ejemplo, con esto de la noticia, como un ejemplo con respecto a eso de la noticia que se dio ahora recientemente con lo de la niña que secuestraron y eso, ¿verdad? Usted podía ver como supuestamente la gente muy preocupada, ¿verdad? Por lo de la niña, pero a la vez buscando como el amarillismo, ¿verdad? Como, entonces esas cosas yo prefiero ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera verlas ni seguirlas porque al final es como eso, o sea, ¿realmente estamos preocupados por la situación o estamos detrás de todo, del morbo, de un morbo muy, muy feo, o sea, que como ser humanos, no nos o sea, que como ser humanos no es como lo mejor, ¿verdad? Que sacamos ahí. Así es. Nunca es lo mejor. Y ahí es cuando sale lo que nadie quiere ver, pero que todos aplauden. Profe, permítame, Marlon está intentando ingresar en la reunión. Ah, bueno,
Aquí ya lo estoy viendo que logró ingresar, pero hasta ahorita Sí. tuvo problemas con el internet. Ujú. Bueno, ahí. Estuvo muy Hola, interesante. hola Marlon, Buenas noches. ¿Me ¿qué tal? escuchan? Sí, te ¿Todo bien, escuchamos. profe? Ah, perfecto, qué dicha, porque sí he tenido problemillas ahí, no sé por qué razón, pero hasta que por fin pudimos ingresar. Sí. Bueno, ahí podrás revisar luego el video que estuvo muy intensa la conversación. Voy a continuar ahora con el inicio de la muerte del comendador, libro 1, y The Vegetarian. ¿Están viendo? Vamos a ver qué están viendo. Sí, están viendo la presentación. Ajá. Murakami, Haruki Murakami, nació en Kioto. Si estoy viendo para allá, es que acá tengo la presentación. Vivió la mayor parte de su juventud en Hyogo. Padre, bueno, era padre o su hijo, él, hijo de un sacerdote budista, y su madre, una comerciante de Osaka. Ambos enseñaban literatura japonesa. Desde la juventud, Murakami estuvo muy influido por la cultura occidental, en particular por la música y la literatura. Y bueno, ahí van a ver Kurt Vonnegut o Richard Brautigan. Pero más allá de eso, es lo que yo quiero que lean al final. Él y su esposa decidieron no tener hijos. Y hay una gran frase de por medio que dice, no tengo la confianza que la generación de mis padres tuvo después de la guerra, de que el mundo seguiría mejorando. Ahora, ¿por qué leer a Haruki Murakami? Muchas pueden ser las razones. Eso se los escribí yo, pero en primer lugar, las obras destacan porque su estilo narrativo es único y usted lo van a ver en la forma de la escritura de él. Pero él lo que hace es que entrelaza múltiples tramas y temas muy complejos entre sí. Los personajes son bien desarrollados, muy elaborados y nos llevan a mundos imaginativos que algunas veces uno dice, esto es imposible que alguien lo esté desarrollando. Y eso lo hace más apasionante. Pero, a pesar de que sean imposibles, los hace muy reales. Los libros, una mezcla de lo cotidiano con lo surrealista. Murakami toca temas universales como la soledad, el amor, la muerte y la identidad. Los personajes entre sí se enfrentan a desafíos emocionales y psicológicos muy profundos. Pero también las historias nos invitan a reflexionar sobre la propia existencia. Esa existencia que la exploramos buscando el sentido de la vida, pero también cuál es el lugar de la humanidad en este mundo. Ese es Murakami. Ahora Han Kan, la vegetariana. Vean, ella era más que todo, empezó como escribiendo poemas, pero después escribe literatura. De lo más interesante es que en el 2007, la vegetariana, de haber escrito, 2016, fue galardonada con el premio Man Booker Internacional. Es uno de los premios más prestigiosos de lengua inglesa a las traducciones de otras literaturas. Ahora, no les quise poner mucho spoiler de por qué la vegetariana, pero la historia gira en torno a John Hyde, que es una mujer, después de tener un sueño recurrente, decide convertirse en vegetariana. ¿Esto qué desencadena? Una serie de desaprobaciones en la vida. La incomodidad del esposo, la intimidad, la familia, la transformación personal, pero también, perdón,
La novela explora temas como la opresión cultural, la identidad y la naturaleza humana. Creo que es una novela que es muy interesante, es muy corta relativamente, pero es intensa y conmovedora. Sí. Más allá de lo que podamos leer, quiero que lo leen con estos ojos. Cómo la identidad personal puede ser algo difícil de entender y de aceptar. Cuando lo lean, quiero que lo lean así. Cómo la identidad personal puede ser algo difícil de entender y de aceptar. Las reglas de lectura. Bueno, al 15 del 5 tienen que haber leído el 50% de los 2 libros. Y al 29 del 5, haberlos finalizado los 2. Ese es el día de mi cumpleaños. El 29 del 5. Sí. Entonces ese día tenemos que vernos para celebrar el cumpleaños de los de la mitad del año. Y aprovechamos para celebrar el cumpleaños de Gaby. ¿Qué les parece? Ya, Sí. habrá que llevar regalo y todo. Claro. Ah, claro. Bueno, sí. No nos enseñó sinopsis del Comendador. Eso es como, está escrito como una historia o es como autobiográfico o algo así, no sé. O como Sapiens. Quiero que lo leas. Eh, Quiero que lo no, leas. Esa es la idea, que se lea para que uno se haga una idea de lo que se trata la novela o del cuento, o la historia. De la vegetariana, entonces. De la vegetariana quiero que lo leas también. Profe. Bueno, ¿qué les parecen los libros? Estos libros, créanme que les va a gustar mucho. La muerte del comendador es un libro muy apasionante, pero a la vez muy intenso, muy interesante, sumamente interesante. Fuente Ovejuna, en serio. ¿Perdón? No tiene nada que ver con Fuente Ovejuna. No. No me lo recuerda, no sé por qué. Bueno, la pauta de las reuniones. Hablar del puñado de páginas que se ha logrado alcanzar, perfecto, pero ya le metimos otro gradiente que es la parte de análisis, codificación y de pensamiento. No quiero bibliotecas digitales inertes, no quiero recitales, quiero que me expresen, que nos expresen lo que han entendido, lo que les deja el libro, qué les motivó. Si les movió un pelito, ¿o qué? ¿Por qué les movió un pelito? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué le hizo? Como siempre, seguiremos bajo la tónica de que este es un espacio psicológicamente seguro, abierto, propositivo. Y bueno, la principal es disfrutar, como siempre lo he dicho. Está la guía de lectura, es una guía básica, una ficha básica, de la cual siempre he instado que ojalá la estén haciendo. Y vean qué rápido. Ya hoy, más los que nos leímos el año pasado, tenemos 2, 3, 4, 6. Nos leímos el año pasado 3, tenemos 9. Con lo que nos leamos en mayo, ya llegaríamos a 11 libros. Calidad. Y después en junio, y aquí está en julio, Homo Deus, Gaby, lo que preguntabas. Homo Deus solo lo veremos en un completo mes. En el mes de mi cumpleaños, el 17 de julio. Y después veremos a Natsume Suseki, Soy un gato. Vean que ya los estoy introduciendo de alguna forma a la parte oriental, ¿no? Roberto Bolaño en septiembre, que es un libro un poquito gordo, pero estoy seguro que se lo pueden leer. Asimov también. Una educación de Tara Westover y La ridícula idea de no volverte a ver de Rosa Montero, un libro chiquitito, pero es para poner la cereza en el pastel. Okay. Dudas, consultas, preguntas, cuestiones. Yo estaba buscando esos libros en para versión Kindle y no los conseguía, así que si alguno los tiene electrónicos y los pasa en el grupo de WhatsApp sería súper. Ok.
Bueno, Listo. si no hay más, estamos listos para la foto. Muchas gracias y que todos descansen, por favor. Una muy feliz noche para todos. Feliz Igualmente. noche. Buenas noches. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Estuvo genial. Luego. Qué dicha les gustó. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Chao.